Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas noches. Felicitaciones para los bosteros, ganó Boca. ¿Cuánto? ¿1-0 ganó Boca? Por penales. Bueno, 3-0 por penales ganó Boca. Imaginarán cómo me gusta el fútbol, ¿no? Yo no sabía ni quién jugaba. Pero bueno, hola Tolwin, hola Ushuaia, hola Río Grande y por supuesto a Lina y Rufina, beso enorme del abuelo baboso. Bueno, hoy vamos a tener un programa múltiple. Si bien sabemos que, el interés de la gente, del ciudadano, no está en la política, porque la verdad que no está en la política. El ciudadano está harto de la política, y muchas veces también de quienes hacen la política. Hoy en la cabeza del ciudadano está la pandemia, está la vacuna, está la economía, y último por ahí, en algún punto, la política. Pero cuidado, la política es más que importante, porque de alguna manera define qué es lo que vendrá. Y justamente en estas próximas elecciones, hoy vamos a tener un programa mixto. Vamos a tener política por un lado, con precandidatos, y vamos a tener también un último bloque donde vamos a hablar de lo que está pasando con las vacunas aquí en Tierra del Fuego. Recordemos que se ha comenzado a vacunar a jóvenes, a niños a partir de los 12, 17 años. ¿Cómo va el tema vacunación en el resto, ¿sí? En el resto de las franjas etarias? Quizás Tierra del Fuego es una de las provincias que mayor cantidad de gente ha vacunado en el país. Así que lo vamos a charlar. Va a estar con nosotros Javier Barrios, que es del Sistema de Salud Provincial. Bueno, pequeña breve introducción para recordar un poco qué es lo que se viene. Hace una semana comenzó la campaña y la verdad que en esta semana que comenzó la campaña ha habido absolutamente de todo, ¿no? Es decir, declaraciones de un lado, declaraciones del otro. Recordamos, ahí la tenemos, paso el próximo 12 de septiembre, las elecciones legislativas el 14 de noviembre. ¿Quiénes van a acceder para las elecciones legislativas? Aquellos partidos o agrupaciones debidamente ya calificadas por la justicia electoral, que obtengan como mínimo, de ahí en más, el 1,5% del caudal total de votos emitidos. Van a estar con nosotros hoy dos precandidatos, uno actual diputado nacional que va por la reelección. Estamos hablando, vamos a la próxima placa, por favor. Estamos hablando de Héctor Tito Stefani. Y también va a estar con nosotros Ángel Javier da Fonseca, que es precandidato por República Urgente. ¿Sí? Lo decíamos, una semana prácticamente de semana y días de que inició esta campaña electoral y donde, como bien decía yo por el programa anterior, hay muchos que se están comiendo un sapo, otros dicen que se están comiendo un esfuerzo, y la puja por llegar al 12 de septiembre con un caudal de votos suficientes como para poder acceder a la próxima. Vamos a la próxima placa, por favor. Lo decíamos, hoy va a estar con nosotros, de la lista que hay en todos, Alianza Juntos por el Cambio, Tierra del Fuego. Por un lado, Héctor Antonio Stefani, que va por Fueguinos Republicanos, actual diputado nacional por el PRO. Y va a también estar con nosotros por República Urgente, vía Zoom desde la ciudad de Río Grande, el doctor Ángel Javier da Fonseca. Quería de alguna manera comentarles algunos pormenores que tienen que ver con todo este tema, porque todo el mundo se lleva por encuestas, o por lo menos muchos se llevan por encuestas. Hay una encuesta que ya está circulando, donde se ha medido de alguna manera a algunos de los contendientes, o por lo menos aquellos que realmente están numerando bien. Y ahí la tenemos, fíjense. Ahí la tenemos en pantalla. Sondeo de intención de voto en Tierra del Fuego, recolección de datos entre el 28 de julio y el 3 de agosto. 800 casos a nivel provincial. Según los encuestadores, tienen un nivel de confianza del 95%. Recordemos que en las últimas elecciones, la verdad que las encuestas le han errado, pero de cabo a rabo, de punta a punta. Pero bueno, no deja de ser de alguna manera esto un sondeo de opinión
de opinión. Bien, ¿qué dice por lo menos este sondeo de voto? Carolina Jutrovic, ¿sí? Titular del Frente de Todos, tendría una aceptación del 33%, le sigue Héctor Tito Stefani, de Juntos por el Cambio, con un 21%, luego Ricardo Garramuño con un 8%, Fernando Glubich con un 4%, Chispita Fadul, como decíamos, la eterna candidata, con un 12%, Javier Giordano, del Movimiento Popular Fueguino, con un 9%, y otros candidatos, entre otros candidatos y el voto en blanco, estamos hablando de un 13%. Bien, no deja de ser encuestas, pero le quería comentar también algo que tiene que ver con la vida que queremos. ¿Qué es la vida que queremos? A ver, no es el título de un libro, ni el mejor de los deseos, que seguramente todos, absolutamente todos tenemos, sino que es, esto no es dato, es información, ¿sí? Aclaro, ni es opinión. Es un instructivo que de alguna manera traza los ejes discursivos que debería tener el Frente de Todos en toda la República Argentina, que también adelanta un poco los objetivos que tiene el Poder Ejecutivo en cuanto a performance electoral. ¿Sí? Este es un paper de 35 páginas que ha llegado prácticamente a todos aquellos que están dentro del Frente de Todos. ¿Qué dice el paper? Que el oficialismo necesita superar el 40% a nivel nacional y alcanzar el 42% en la provincia de Buenos Aires para repetir el resultado de las elecciones al Senado. ¿Qué significa esto? Que el oficialismo necesita tener mayoría en la Cámara de Diputados. Bien, este manual de estilo, insisto, la vida que queremos, pese a hacer hincapié en el optimismo, los armadores de esta estrategia comunicacional del Frente de Todos reconocen, por lo menos en este documento, seguramente este documento ha salido de los alrededores del Instituto Patria, que la intención de voto en provincia de Buenos Aires es entre el 10 y 15 puntos menor que la del 2019. ¿Será? Bien, insisto, es información, no es opinión. No obstante, en este manual de estilo, la vida que queremos, destacan que en las últimas semanas se está viendo una leve mejora de la imagen del gobierno nacional, según este documento. En el mismo diagnóstico que se hace dentro del oficialismo, reconocen que hay un nítido sentido antipolítica en buena parte del electorado. Y es cierto, la gente está en otra cosa, como lo decíamos. Es decir, la gente, basta con salir a la calle, y se lo propongo como prueba también esto, ¿no? Salga a la calle, póngase en la puerta del supermercado, no sé, en cualquier lado, y pregúntele a cualquier persona que le nombre, a ver, no sé, 3 concejales, 3 diputados, 3 senadores o 3 legisladores. Y les puedo asegurar que van a decir cualquier cosa. Estamos hablando en su mayoría. ¿Por qué? Porque, insisto, la cabeza de la gente está en otra cosa, ¿sí? Hoy la cabeza de la gente está en la pandemia, quizás sea reiterativo, pero está en la pandemia, está en la vacunación, está en después de este largo encierro que hemos tenido los argentinos, que nos ha hecho muy mal a todos, absolutamente a todos, y fundamentalmente a los chicos, a los niños, a los jóvenes, con esto de las burbujas y la educación y el formato, que muchas veces aquellos que tenemos unos cuantos años más quizás no entendamos, ¿no? ¿Qué dice este paper también? Que lo asegura, en estas 35 páginas, que la mayoría, lo estoy tratando de leerlo textualmente, ¿no? La mayoría de las gestiones provinciales y locales tienen mejor imagen que la nacional y a la vez el Frente de Todos, ¿sí?, tiene mejor imagen que sus candidatos. Esto, a ver, es un reconocimiento, o no deja de ser un reconocimiento por parte del actual oficialismo. ¿Qué plantean como ejes de comunicación? Que seguramente esto va a ser escuchado de aquí a las elecciones, pero ¿cuántas veces? Preste atención. En estas elecciones decidimos cómo queremos volver de la pandemia, si con trabajo y reactivación o volviendo al pasado. Y esto que le estoy leyendo textual, usted lo va a escuchar por parte de muchos candidatos, en este caso del oficialismo, ¿no? ¿Qué enfatizan también dentro de esta estrategia comunicacional? Nuestra mayor diferencia está en las prioridades. Nosotros cuidamos a la gente, a su salud, a su trabajo y ampliamos derechos. No podemos volver atrás. Frase repetida, insisto que será, y que la vacuna es el punto de partida hacia la vida que queremos, que es una de las frases más recomendadas. Presta atención a esto.
porque bueno, es parte de una estrategia comunicacional. Todos los partidos políticos tienen la suya. Le vamos a preguntar ahora a Héctor Stefani si en Juntos por el Cambio hay algún tipo de estrategia comunicacional. Y a su vez también la Cámara Electoral, en una de las últimas acordadas que ha tenido a nivel nacional, instan a los partidos políticos a que firmen un código que ya había sido firmado en anteriores elecciones y que tiene que ver con el debate de ideas. ¿Por qué? Porque en las redes sociales hay absolutamente de todo, Como hay información, hay fake news, hay basura, las redes sociales son importantes, pero muchas veces el anonimato y el no escuchar una propuesta por parte del candidato lleva a qué? Lleva a que la gente no sepa para dónde mirar, ¿sí? O qué elegir. Esto es como cuando usted va a un restaurante, quizás una mala comparación. ¿Qué hace? Toma el menú. Bien. Y el menú va a tomar en función de lo que va a pedir, porque le gusta, porque sea más barato o porque quizás esté acostumbrado. En la votación pasa lo mismo, cualquiera de las tres. Bueno, nos vamos a la mesa, ¿sí? Lo decíamos. Está hoy con nosotros el primero de los invitados, Héctor Tito Stefani, actual diputado nacional, Juntos por el Cambio, y precandidato en las próximas pasos. Bienvenido, Stefani, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Aníbal? Muy bien. Muy Gracias buenas noches. Buenas noches para vos. Bueno, a ver, quizás esto del manual de estilo de la vida que queremos es, yo lo decía, quizás no sea el título de un libro ni el mejor de los deseos, o quizás el deseo absolutamente de todos. Empecemos por esto, es decir, ¿por qué quiere repetir? Bueno, básicamente nosotros estos 4 años en el Congreso presentamos muchos proyectos y la mayoría de esos proyectos no son ley. Digamos, de los 117 proyectos que presentamos, 117 no son ley. Entonces, la verdad es que hay una continuidad que nosotros queremos en el Congreso. Hay algunos proyectos que son importantes para generar trabajo en Tierra del Fuego, que son importantes para la Argentina y para Tierra del Fuego, y que los empezamos a trabajar con parte del gabinete del Gobierno Nacional, que no tienen una cuestión ideológica para seguir, que son proyectos antigrieta y que me parece que es muy interesante seguirlos adelante. Tenemos proyectos vinculados a generar trabajo, proyectos vinculados a la salud, a la educación, y es un trabajo que hemos hecho con mucho gusto y queremos continuarlo y queremos terminarlo. Pregunta para después del corte, nos tenemos que ir a la primera pausa. En general, la opinión, yo lo decía, ¿no? Hoy la gente tiene la cabeza en otro lado, ¿no? Es real esto, ¿no? Hoy la gente conoce, salvo aquellos que estamos en los medios, el periodismo, gente que está dentro de determinados partidos, que milita dentro de determinados partidos, no importa cuál, conoce nombres y demás, pero la cabeza de la gente está en otro lado, está en la economía, y desgraciadamente en cada elección, y esto se ha profundizado a lo largo de los años, vivimos hablando del pasado, siempre del pasado, siempre la herencia que nos dejaron, ¿no? Cuando la gente, sabe perfectamente la herencia que cada partido gobernante ha dejado en el país. Algunos están a favor, otros están en contra, pero ¿no le parece que hay que mirar hacia adelante, por lo menos dentro de lo que significa el debate político? ¿Me lo contesta después de la pausa? Tenemos que ir a la pausa, la primera. Recordemos nuestra línea de comunicación, ¿sí? WhatsApp solamente para mensajes de texto, ¿sí? Preguntas que quieran hacer, con todo gusto. 02901, lo tenemos en pantalla, 02901 510964, 510964, si tiene en su teléfono código QR, ahí lo tiene también en pantalla por una cuestión de practicidad. Ya lo tenemos, también está en el Zoom Javier, el doctor Javier Da Fonseca, desde Río Grande, lo vamos a saludar por lo menos, sabemos que nos va a escuchar durante todo este tiempo y va a entrar en el segundo bloque. Sí le voy a pedir que habilite el micrófono, que lo tiene muteado. Esto del
de la tecnología muchas veces nos supera a todos, ¿no? Así que, bueno, ahí lo teníamos a Javier Da Fonseca ya preparado para seguir con nosotros en el otro bloque. Da Fonseca, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Tiene que habilitar el micrófono, lo tiene muteado el micrófono, Da Fonseca. A ver. Bueno, ¿lo saludamos después en el otro corte? Listo. Pausa. Estamos con el diputado, actual diputado por Juntos por el Cambio, Héctor Tito Stefanik, que va justamente por la reelección. Y quedó una pregunta pendiente. Pausa, enseguida volvemos. Seguimos, recién estábamos en el corte haciendo las pruebas correspondientes vía Zoom con quien está ya escuchándonos desde Río Grande, que es el doctor Javier Da Fonseca. Bueno, Estefanía, me queda una pregunta pendiente y tiene que ver con esto del futuro, ¿no? Porque vivimos siempre hablando del pasado, y la gente está harta del pasado. Evidentemente. No sé si coincide conmigo. No, digo, no sé, la gente, cuando hablamos de la gente, esa generalización no la tengo tan clara. Sí sé que hay una parte de los ciudadanos que tienen más vinculación con la política, con el Estado, y entonces hay temas que son más comunes, pero por ahí el ciudadano que no tiene relación con el Estado o con la política vive otra realidad, ¿no? Uh-huh. Sus problemas pasan por la pandemia, por que sus hijos vayan a las escuelas, por tener trabajo, por pelearla todos los días. Creo que sí, que nosotros somos una consecuencia de los últimos 30 años que no hemos hecho las cosas bien en la Argentina. Y me parece que es necesaria tener una mirada de futuro. Ahora, no sé si este es el momento. Yo creo que este momento es un momento bisagra para la Argentina. Para mí, esta elección que viene es la elección más importante desde el advenimiento de la tercera ola democrática en el 83. ¿Por qué? Porque el Congreso se define con 7 bancas a que nosotros tengamos una democracia asentada en una república con equilibrio de poderes, o que tengamos un poder legislativo que vuelva a ser una escribanía y que el poder ejecutivo determine a su antojo las leyes que la Argentina necesita. Y evidentemente la política de este gobierno es camino a Venezuela, a Cuba. Son gobiernos donde la intervención sobre la justicia, la intervención sobre las libertades de las personas, son temas que nosotros en estos últimos 2 años como oposición hemos resistido. A nosotros nos parece que la democracia, que no es un sistema perfecto de gobierno, pero es el sistema que ha evolucionado después de la monarquía. Si vos antes no estabas de acuerdo con el rey, te mataban. Hoy por lo menos podemos llegar con la democracia a tener consensos y disensos y encontrar acuerdos. Descansa sobre la República, y la República descansa sobre el equilibrio de poderes, una justicia independiente, un poder ejecutivo y un poder legislativo independiente. Eso se define en estas elecciones que vienen. A un conspicuo dirigente del Partido Justicialista se le preguntaba en un programa anterior, ya hace un par de programas atrás, estábamos analizando quién había gobernado la Argentina durante los últimos 45 años. Entonces, como balance, ¿qué pasó en la Argentina en los últimos 45 años? Los gobiernos nacionales que nos han tocado, y la respuesta fue: no tenemos la culpa de que nos hayan elegido, más allá de que convengamos, el pueblo es soberano en todo esto. ¿Sí? Sí. No, creo que, hemos hecho muchísimas cosas mal. Y hoy la Argentina tiene una profunda grieta que separa a una cuestión que, desde mi punto de vista, es bastante lógica y bastante fácil de resolver. Nosotros nos debatimos si necesitamos más Estado en la Argentina o si necesitamos menos Estado en la Argentina. Y eso lo resolvió un canciller alemán que le decían Willy Brandt, uh-huh, en la década del 60, que dijo: todo el mercado que sea posible con todo el Estado que sea necesario. Fin de la grieta. Entonces nosotros estamos parados... me pareció interesante e importante. El mercado. ¿Cómo se genera un gobierno? ¿Qué debe buscar un gobierno? Todo el mercado que sea posible con todo el Estado que sea necesario.
¿Y hoy se da en la Argentina? No, por supuesto que no. Hoy estamos creídos que el Estado puede ser el que administra, que no es necesaria la actividad privada. Digo, no me gusta volver atrás, pero a veces es necesario, por lo menos como balance. En el gobierno anterior, los 4 años donde gobernó Mauricio Macri, anteriormente había gobernado durante 12 años el justicialismo. Hubo ahí en el medio un breve tiempo de la Unión Cívica Radical, pero es decir, ¿qué se hizo mal a criterio de un hombre de Juntos por el Cambio, de un hombre pro puro, para que la gente no haya optado nuevamente por Mauricio Macri? Yo creo que los 2 primeros años del gobierno de Cambiemos, durante la presidencia de Mauricio, fueron muy buenos. De hecho, muchos indicadores estaban creciendo. Nosotros en 2017 hicimos una muy buena elección, pero la Argentina tiene una economía de una fragilidad brutal. Tiene una salud nuestra economía que se resfría a alguien en México y se genera una crisis en México y a nosotros nos golpea, o en Brasil. Y creo que como autocrítica, me parece que en el momento ese donde las cosas iban bien, podríamos haber ampliado ese espacio de Juntos por el Cambio. Yo creo que en la Argentina hay una parte del peronismo republicano que tiene muchos valores para aportar. Creo que ese era el momento oportuno. No tuvimos buena comunicación. La comunicación de todos los días, de las cosas que se estaban haciendo, se hicieron cosas que fueron fantásticas. Esta provincia en Tierra del Fuego recibió obras del gobierno nacional como nunca. Río Grande hoy tiene agua potable porque se hizo la planta potabilizadora de agua y la cisterna. Los intendentes se quejan constantemente, los actuales intendentes, que también estuvieron en la gestión anterior. Hay dos lugares en la Argentina que no son la Argentina o que tienen una diferencia con respecto al resto de la Argentina. Una es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si uno viene en un avión a Ezeiza y va a Buenos Aires y dice, qué ciudad, qué país ¿no? Ahora, a 60 minutos de ahí, la gente no tiene agua, no tiene cloaca, no puede mandar a los hijos a las escuelas. Primera. Segunda, Aníbal, nosotros recibimos 7 veces la coparticipación de un bonaerense. Esta es una de las provincias que más plata tiene comparada per cápita con el resto de la Argentina. Nosotros no deberíamos tener problemas económicos en el Estado, ni provincial ni municipales. Y una cosa que quiero decir, que me parece que fue un acierto del gobierno de Cambiemos y que no lo vi replicar en nadie. La obra pública, los pliegos no se vendieron más. Se publicaban en internet y eran gratis. Y vos te podías presentar en cualquier obra pública. El kilómetro de ruta se bajó 40% en dólares. ¿Y cuánto está el kilómetro de ruta? Hoy no lo sé, pero se bajó en valor neto 40% en dólares. Un dólar que en el 2012 yo recuerdo que estaba 3,60, 3,80, 2012. Sí, bien digo, 2012. 2021, un dólar blue está en 180 pesos. Nosotros estamos hoy con el peor gobierno de la historia de la Argentina. Es un gobierno, no tiene plan económico, no tiene rumbo, tenemos déficit fiscal cada vez creciente, emitimos, le damos a la maquinita de emitir, tenemos inflación galopante, el poder adquisitivo de la gente, usted va al supermercado y si antes llenaba un changuito, ahora no lo llena más. Pero esas son realidades, Aníbal. Nosotros vivimos en una provincia con otras características, pero no es la Argentina, Tierra del Fuego, ni tampoco es Cava. La Argentina está en una profunda crisis económica, política y social. ¿Por qué debería ser elegido en las próximas pasos dentro de las 5 líneas que pujan dentro de Juntos por el Cambio la línea que usted encabeza, Stefani? Bueno, lo primero es, creo que ¿Cómo convence, digamos, al revés? ¿Cómo convence al electorado? Mirá, no sé si lo puedo convencer. Lo que le puedo contar es, los diputados no representamos a las provincias. Las provincias nos eligen diputados y somos diputados nacionales. Los que representan a las provincias son los senadores.
Yo como diputado no falté a ninguna sesión, hablé todas las veces que pude en la Cámara representando a los fueguinos que me votaron, presenté 117 proyectos de ley propio, acompañé más de 1.300 Proyectos de ley. proyectos de ley. Y hay, que están acá, que se los puedo compartir a quien quiera, tienen el número de expediente, cuál es el proyecto y el resumen ejecutivo de qué tratan. Muchos de esos proyectos, como te decía, vinculados a generar trabajo en Tierra del Fuego. Nosotros, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la Argentina tenía la tercera flota naval mercante del mundo. Hoy no tenemos más barcos. Gastamos todos los años entre 6.000 y 7.000 millones de dólares en transportar nuestra carga. El 80% de esa carga es carga a granel. Qué bueno sería, se me ocurre a mí, ¿no? Que hoy está, Carolina Yutrovic por un lado, como diputada, actual diputada, que va por la reelección, y usted como actual diputado. Que inclusive los diputados, el resto de los diputados también, como usted dice, no sé si me ocurrió a mí, acá están todos mis proyectos, un resumen ejecutivo, son tantos con número de expediente, que le pasen a cada interesado, vía WhatsApp o vía lo que sea, lo que hizo. Señores, mire, esto es lo que yo hice. No es lo que dicen que yo hice, acá está, esto es lo que yo hice. Bueno, Aníbal, Digo, todos los diputados, no solamente Stefani, ¿no? Me parece que es una buena posibilidad para que realmente se conozca qué es lo que ha hecho cada uno. la mayoría de estos proyectos, nosotros en la Cámara hay 15 diputados que te pueden acompañar en cada proyecto. El resto adhieren a ese proyecto. Pero hay 15 diputados que vos pueden compartir el proyecto y confirmarlo. Así que la mayoría de estos proyectos yo los compartí con el resto de los diputados fueguinos. De hecho, este proyecto de segunda bandera tiene el acompañamiento de Mabel Caparrós y de otros diputados fueguinos. La mayoría de los proyectos, entre los diputados de Tierra del Fuego, lo compartimos, a pesar de pertenecer a diferentes ideologías, ¿no? Ahí nos convoca Tierra del Fuego. Y creo que... Está bien, pero a partir de ahí hay que hacer lobby con el resto de los diputados, sean oficialistas u oposición, para que el proyecto salga. Nosotros, este proyecto de la segunda bandera, que no es solamente bueno, no terminé de contar, pero en el mundo existen las banderas de conveniencia, que son los países donde los buques pagan menos impuestos. Liberia, por ejemplo. Panamá, por ejemplo. Panamá tiene el doble de barcos que Estados Unidos y que China. Tiene 8.600 barcos de registro. ¿Qué hicieron algunos países? Porque los barcos no solamente te transportan la carga, sino que generan trabajo. Crearon una segunda bandera de registro con menos impuestos. ¿Quién fue? Alemania el primero. Italia, Francia, Estados Unidos, España. Nosotros propusimos crear la segunda bandera argentina en Tierra del Fuego porque no pagamos impuestos. Y como el barco es una extensión del territorio, puede tener bandera fueguina y navegar en la hidrovía. Paraguay es el tercer país en el mundo en cantidad de barcazas. Viene Estados Unidos, China y Paraguay. Y muchos de los dueños de esas barcazas son argentinos, que las tienen en bandera paraguaya porque pagan menos impuestos. Este es un proyecto que le haría bien. Mirá, otra cosa que te cuento con respecto a esto. Esto mueve no solamente la carga, genera trabajo, genera barcos con la industria naval, sino que Suiza, que es un país que no tiene mar, es el primer productor de motores para buques de gran porte. Para los buques más grandes, los motores se llaman Sulzer y los fabrican los suizos. Entonces, hay todo un desarrollo económico alrededor de esto. Y bueno, me parece que es un tema que hay que continuarlo y por supuesto que yo lo trabajé con el ministro Meone y después tuve la desgracia y que el ministro Meone tuviera un accidente y falleciera lamentablemente. Ahora lo volvimos a trabajar con el nuevo ministro de Transporte, pero también lo trabajamos, lo conversamos con la gente del Frente de Todos, trabajaron en nuestro proyecto de diputados de Juntos por el Cambio. Digo, son proyectos que son políticas de Estado, no tienen que ver con qué gobierno le toque llevar adelante el país. Ahí tienen la cámara. Ahí. Acá, a mi izquierda, o sea, a la derecha de su pantalla. ¿Qué le dice al elector para que en las próximas elecciones, estamos hablando de las PASO, opte por la lista de Stefani? Bueno, la lista que me acompaña a mí, Dalila Nora, que es una abogada de la ciudad de Río Grande, Fernando Basicheto, que es un contador, que fue concejal, que fue secretario de Hacienda,
Dalila trabaja como abogada en los CEF, son los dos radicales, y Betiana González, que es de la coalición cívica, pero que también tenemos el acompañamiento del peronismo republicano en la provincia. Vamos a representar a los fueguinos en el Congreso como lo venimos haciendo en estos 4 años, no faltando las sesiones, teniendo palabra de los fueguinos en cada uno de los temas que son inherentes a la Argentina y a Tierra del Fuego, y presentando la mayor cantidad de proyectos para generar trabajo, para mejorar la salud, para que los fueguinos podamos tener una mejor vida. Usted sabe que la Cámara Nacional Electoral, yo recién lo estaba planteando en mi editorial, de alguna manera insta a los partidos políticos a aquello del debate. ¿Sí? ¿Por qué? Porque consciente de lo que significan las redes sociales, es decir, de la importancia de las redes sociales por un lado, y de la información muchas veces sesgada y no fehaciente que circulan a través de las redes y anónimas, instó a las agrupaciones a firmar un código. ¿Lo han hecho desde la agrupación suya? No, yo la verdad es que no creo en que el político pueda agredir a otro contrincante o adversario. Me parece que agredir habla mal del que agrede. Creo en el debate. De hecho, como candidato nunca falté a ningún debate. Me consta, lo hicimos. Nunca. Y estoy dispuesto a debatir con quien sea, lo que sea. Uno siempre ve una parte de la realidad y tiene que tener la capacidad de saber escuchar y entender, y con humildad, por supuesto lo digo, que hay otras personas que ven otra parte de la realidad, que son inteligentes y que pueden aportar siempre a que podamos crecer. Estefani, le agradezco. No, le agradecido soy yo. Y suerte, bueno, nos seguiremos viendo y la idea es hacer un debate confrontativo de ideas con aquellos que terminen siendo candidatos ya, hoy precandidato, actual diputado, pero precandidato dentro de lo que significan las pasos, a ver si aquellos que sean candidatos aceptan el convite. Pues recuerdo que en los últimos debates hubo 2 candidatos que nunca aceptaron debatir, por aquello de quizás un viejo axioma político con el cual yo no coincido, que dicen que el que gana no debate. Eso me parece que decirlo de esa manera es faltarle el respeto al ciudadano que está del otro lado, que necesita de las ideas. Coincido totalmente. Gracias, Estefaní. Bueno, Gracias, nos vamos a la pausa. Luego de la pausa va a estar con nosotros, decíamos, el doctor Ángel Javier da Fonseca, precandidato a diputado por República Urgente. Ya lo tenemos en pantalla. Así que pausa y enseguida volvemos. Vamos. Seguimos hablando de política, en este caso con el doctor Ángel Javier da Fonseca, quien es precandidato a diputado nacional por República Urgente y que va a pujar en las próximas pasos con otras 5 agrupaciones. Da Fonseca, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por aceptar el convite. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy contento de estar acá después de 8 años que también participé en tu programa. En el año 2013. Sí, señor, es cierto. Por los mismos motivos. Qué buena memoria, qué buena memoria. Bueno, a ver... Sí, recuerdo perfectamente esa jornada. Qué bueno, Javier. Y hacía tiempo que no nos veíamos, es correcto eso. ¿Verdad? Bueno, 4 años fuera de la televisión, en la anterior gestión no fueron fáciles tampoco para mí. Pero bueno, cosas de la política, ¿veo? ¿Qué va a ser? Cosas del vedere, dirán algunos. Sí, lamentablemente. Una triste marca. No importa. Seguimos estando, gracias a Dios, todavía. Bueno, a ver, ¿por qué pretende ser diputado, da Fonseca? La pregunta de rigor. Bueno, a mí me gustaría comenzar marcando una diferencia con Tito, que acaba de salir. Sí, antes que nada, perdón, da Fonseca, se nos ha acordado el programa por algún problemita técnico. Tenemos 5 minutos, tratemos de ser lo más conciso posible. Brevemente, yo creo que el gobierno de los Fernández sí tiene un plan. Si Tito dice que el gobierno no tiene plan, yo creo que sí tiene un plan. Y me acuerdo
de una película de John Ford del año 1962, donde un candidato en una convención dice que tengo un escrito preparado para todos ustedes, pero no es momento de oratoria y les voy a hablar con el corazón. Hace un bollo con el papel y lo tira, lo arroja. Hasta que alguien, que siempre hay alguien prevenido, levanta el papel y está en blanco. O sea, era una mentira. El populismo no es nuevo, viene de hace muchísimo tiempo. Pero así como hay gente que no tiene plan, como el propio presidente, hay alguien detrás de sí, de él mismo, que sí tiene un plan, que es la vicepresidenta de la República, que es la que maneja los hilos del poder. Este es un plan para consolidar una sociedad absolutamente teocéntrica que elimine todo atisbo de libertad, de iniciativa privada y de iniciativa individual. Acá lo que se quiere es asesinar cualquier posibilidad o cualquier atajo de independencia y de autonomía económica para todos los argentinos. El camino está muy trazado, es muy fácil, y a mí realmente me sulfura, me pone mal la gente que relativiza esto, que dice que esto es una exageración. Si pensamos cómo están desarrollando la política, cómo nos han encerrado, ellos han encontrado un aliado natural y fortuito que es la pandemia. Han cercenado todo tipo de libertades constitucionales, han prohibido a la gente entrar al país, hay argentinos varados en el exterior. Se está votando conjuntamente a favor de tiranías como las de Cuba y Venezuela y Nicaragua. Se prohíbe exportar carne, se estatiza absolutamente todo. Es decir, si vos comés, yo te doy la comida. Si vos vas a la escuela, yo te doy. Lo dijo hace un tiempo Cristina Fernández de Kirchner, cuando en un acto le dijo a los que habían comprado motocicletas: ¿ustedes creen que se compraron la motocicleta porque ustedes se la merecen? No, es el Estado el que la procura. Entonces, como a esta gente lo que le molesta enormemente es la libertad, atacan la libertad, no saben vivir en libertad. Y nos están llevando realmente a un terreno fangoso, peligrosísimo, que hay que detener. Yo por eso reivindico y coincido que estas son las elecciones más importantes de medio término del 83, porque se juega el futuro de la República. Acá, si no tuviéramos el 41% que sacamos, ya hubieran reformado la Constitución, y los que opinamos de manera disidente ya estaríamos enjuiciados por alguna ley que sacan de traición, como la que sacan en Venezuela. Esto es gravísimo, y cada argentino de cada rincón de la República lo tiene que comprender, ya sea de Jujuy, de Buenos Aires o de Tierra del Fuego. ¿Qué le propone al electorado por lo menos inicialmente para las próximas pasos? Mire, yo lo que propongo es un pacto entre todos los candidatos para procurar tener un banco central auténticamente independiente que deje de financiar con emisión monetaria al Tesoro Nacional, que es el gran causante de la inflación. Nosotros tenemos una inflación galopante y que va a ir creciendo aún más de lo que tenemos ahora. Necesitamos un Estado creíble, pagable, solventable, en base a criterios de razonabilidad y de confianza. No hay ningún plan ni ley que pueda procurar trabajos, nichos. No se pueden hacer leyes en base a una casuística, en base a un caso concreto. Nosotros tenemos que tener un marco bien definido. Alberdi decía que no hacía falta sancionar muchas leyes. A la gente cree, o alguna gente cree, que ser un buen diputado es tener una gran producción legislativa. Si yo tengo 100 proyectos de ley y lo multiplico por los 257 diputados, quiere decir que estoy fundando el país, que el país no venía de antes. Entonces, lo que nosotros necesitamos es básicamente tener una ley de presupuesto bien debatida, con las partidas bien asignadas y una inflación que no supere el dígito anual. No estoy hablando de Estados Unidos ni de Europa, estoy hablando de nuestros países limítrofes. La inflación no existe más en Uruguay como antes, no existe en Chile, no existe en Paraguay, no existe en la Bolivia de Evo Morales. Entonces lo que necesitamos es tener una inflación baja para tener previsibilidad y trazabilidad, tanto para empresarios como para trabajadores. Sobre todo acá en Tierra del Fuego, que estamos por terminar, estamos casi a horas, no quiero exagerar, de la finalización de la promoción industrial, y la ministra, la diputada Jutrovich, no hizo absolutamente nada para prorrogar este régimen al amparo del cual creció Tierra del Fuego en estas décadas. Entonces me parece que esta es la diferencia sustancial.
Tiene la Cámara para decir al electorado por qué debería, en las próximas PASO, votar a Javier Da Fonseca. Sí, muy 30 segundos. brevemente, esta es una elección para mantener el equilibrio del poder. Aquel que viene a decir que quiere ser ahora diputado porque tiene un proyecto de 2023 es un egoísta que no considera el sufrimiento de hoy de la gente, que se ha quedado sin trabajo, que ha pasado de clase media a clase baja. Nosotros lo que necesitamos es equilibrar el poder porque el peligro que acecha la República es realmente grave. Entonces, le pido a todo el mundo que vote a los candidatos de Juntos por el Cambio. Este es el espacio, por eso hay tantas listas, porque hay un cambio de atmósfera y viene por acá. Y si me permitís, Aníbal, nosotros pusimos a esta lista República Urgente porque rescatamos un hombre de la cultura como Santiago Kovadlov, que acaba de escribir un libro con ese título, y que sintetiza más o menos el pensamiento de Leandro Alem, sin decirlo. No puede haber buenas finanzas, no puede haber buena economía si no hay buena política. Y la condición sine qua non, indispensable para que exista una buena economía, es república, constitución y ley. Y esos tres conceptos están bajo ataque de esta gente que está gobernando, socavando las instituciones republicanas desde adentro del poder. Los ataques a la Corte Suprema, todo evidencia que quieren ir a un camino que el pueblo argentino rechaza porque está en contra de sus valores y de sus tradiciones, de sus orígenes. Nuestra Revolución de Mayo es hija de la Revolución Francesa, es hija de la Revolución Norteamericana, en donde el iluminismo ha traído progreso al continente europeo y al continente americano del norte por años, por décadas. Ese es el sistema que nosotros queremos para nuestro país. Da Fonseca, le agradezco. Y de salir electo, ¿estaría dispuesto al debate con el resto de los candidatos, por sí o por no? De salir electo, estoy dispuesto, por supuesto, sin condiciones, diciendo solamente aclarar algunas cosas que nosotros pusimos en nuestra plataforma. Es que no tengo más tiempo, por sí o por no, nada más. La única lista, la única lista que propone una moción de censura para echar al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, responsable de toda esta tragedia sanitaria, económica y social y educativa que tiene el país. Da Fonseca, le agradezco y le mando un abrazo. Hasta cada momento, un abrazo para toda la comunidad usuaria. Gracias. Bueno, ahí lo teníamos, al doctor Ángel Javier Da Fonseca, bien digo. Precandidato a diputado por República Urgente. Bueno, rápido nos vamos a la pausa. Luego de la pausa va a estar con nosotros el doctor Javier Barrios, que es el secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios de la provincia. Vamos a hablar de vacunación, es decir, los temas que terminan, desgraciadamente, hoy, en un momento como este, interesándole a la gente. La salud, la vacunación, la economía, y vamos a hablar de salud. Pausa, la última, volvemos. Último bloque, lo decíamos, está con nosotros el doctor Javier Barrios, quien es secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios de la provincia. Javier, gracias por aceptar el convite. No, por favor, gracias. Con todos los problemitas que había en el medio, pero bueno. ¿Cómo estamos hoy? Digamos, nos quedan pocos minutos, pero tratemos de sintetizar. Marcha de la vacunación en Tierra del Fuego, hoy. Estamos hablando de 130.747 dosis aplicadas a hoy. Exacto, hoy se actualizó a las 6 de la tarde. Venimos muy bien, por suerte, en la campaña de vacunación en Tierra del Fuego, en la cual tenemos bastante adhesión, casi el 74% de primeras dosis, mayores de 18 años, y tenemos un 28% de segundas dosis colocadas de esquemas completos. Lo que pidió Nación es completar los segundos esquemas con la dosis que nos van a mandar y en la cual estamos ya haciendo hace un par de meses, porque la factibilidad por ahí de la vacuna Sinopharm nos permite, con un mes de diferencia, hacer eso, lo cual estuvimos haciendo en este tiempo, y ahora viene un gran grupo de los que se vacunaron con AstraZeneca, que se están empezando a colocar ahora. Cuando hablamos de continuar con la segunda dosis, hablamos de franja etaria mayor a 50. Sí, la idea del objetivo es mayor de 50, llegar con el 60%, Nación pide el 60% de cobertura. Si nosotros podemos llegar a más, sería lo ideal. Y si podemos bajar la edad, también. Y si todo depende, por supuesto, de la cantidad de vacunas que envía Nación. Exactamente. A todo esto. Sí. Bien, comenzó la vacunación en Tierra del Fuego para menores de 12 a 17 años a través de Moderna. Con factores de riesgo. Con factores de riesgo, exacto. Correcto. Sí, ¿Cómo está yendo esto? Por suerte está haciendo bien, la prescripción viene bien, no hay ningún tipo de problema.
se lo está citando, ya se citó el día martes en Ushuaia, se hizo una jornada, ahora se está preparando para el día sábado una jornada en Río Grande, porque obviamente ya estaban dados los turnos, antes que llegue la vacuna Moderna, se estaban dados los turnos y el día sábado se van a colocar. Cuando hablamos de jóvenes de 12 a 17 con factores de riesgo, es decir, ¿se tiene cuantificado la cantidad que hay en Tierra del Fuego? Teníamos una base estimada, lo que pasa que dentro de los factores de riesgo colocaron pensiones por inmunocomprometidos o trasplantados. Ajá. Entonces esa base es como que es más libre y por eso la prescripción. Entonces en base a eso, con los certificados que tengan o con la documentación que tengan, uno valida e ingresan. Igualmente es una etapa, como pasó en el dinamismo de toda la campaña de vacunación, siempre fuimos por etapas, pero pasado cierto tiempo se fue ampliando. O sea que esperemos que pasado esta etapa de factores de riesgo y tengamos las dosis, podamos seguir con otros, con ese mismo grupo, esa misma franja etaria, pero sin factores. Pero digo, ¿se tiene aproximadamente, fuera de lo que son eventuales trasplantes y demás, cuantificado esa cantidad de jóvenes? Aproximadamente. Sí, no tengo el número exacto, pero sí está cuantificado, sí, de acuerdo al censo y al último padrón no tenemos, pero al último censo, que es viejo, ¿no? Correcto. Está desactualizado. Junto con la preinscripción y demás. Es decir, otro tema que es álgido y tiene que ver con Sputnik, que es Sputnik V, primera dosis, mucha gente ya tiene su segunda dosis, pero hay mucha gente que todavía no la tiene. Y justamente hoy, desde Nación, de alguna manera aprobaron que aquellos que se hayan vacunado en primera dosis con Sputnik V, en forma, digamos, voluntaria, pueden optar, como no llegan segunda dosis de Sputnik V, por tener una segunda dosis, ya sea de Moderna o AstraZeneca. Exacto. Eso, digo, dentro del plan de vacunación, me imagino que no debe ser fácil. No va a ser fácil porque va a dar la opción a la persona que quiera recibir esa dosis, si quiere recibir otra marca diferente o quiere recibir el mismo componente de la vacuna que ya se dio. Sabemos que están en tratativas que tiene que mandar la Federación Rusa casi 3 millones, junto con la partida, ¿no?, que tenemos de producción en Argentina, que falta la aprobación de calidad. Con eso tenemos una partida, más lo que anunció también la Federación Rusa en sumar 4 laboratorios para aumentar la dosis del segundo componente. Así que bueno, se espera que en la semana que viene estaría llegando, según predicciones, estaría llegando a Argentina algún componente más de segundo, ¿no?, alguna carga más. Igualmente, siempre esto fue muy dinámico y a medida que llegan las dosis a la provincia, lo que decimos siempre, en ese momento habilitamos los turnos para no crear falsas expectativas, ¿no? Bien, se habla mucho de variante Delta y demás. Hoy variante Delta no hay, pero seguramente va a llegar. En algún momento sí, como todas las variantes que han llegado a este país, ¿no?, y a la provincia. Obviamente tenemos hoy un régimen flexibilizado epidemiológicamente, que costó mucho conseguir y lo estamos disfrutando dentro de todo, pero la variante sí, va a continuar y obviamente los controles que se están haciendo a nivel de ingreso al país y controles posteriores, es muy diferente el esquema y muy compacto y abstracto en el sentido que antes no había una PCR previa al ingreso al país, un control en Ezeiza y un control a los 7 días. Eso antes no se vio, ahora se vio y el sistema funcionó excepto por el cumplimiento de la persona que no lo hizo. Que no lo hizo, desgraciadamente. Barrio, no nos queda tiempo, vamos a seguir hablando, porque en definitiva, como decimos, son los temas que le interesan al público, a la gente, al ciudadano. ¿Sí? Su salud, la vacunación y, por supuesto, la economía, que no es su ámbito. Exacto. Agradezco la venida al programa. No, agradezco la invitación. Bueno, señores, nos estamos yendo. Como siempre, nos vamos con un pensamiento y que tiene que ver hoy. Y va a ser la prosecución de programas anteriores, con esto de la política. Fíjense, Di Carlavina decía, las elecciones a veces son la venganza del ciudadano y el voto se convierte en un puñal de papel. ¿Será? Lo decía Di Carlavina. Señores, gracias por estar del otro lado. Hasta el próximo miércoles, a partir de la hora 21, en esto que hemos denominado Controversias por la televisión pública fueguina. Que tengan una muy buena semana. Chau. Another disco,